Bueno, mi gente, ¿qué Biblia usaban los primeros cristianos, verdad? Bueno, la palabra Biblia no aparece en la palabra de Dios, pero la Biblia se compone de dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad? Va desde Génesis hasta Apocalipsis. Génesis y hasta Apocalipsis fue escrito antes de que apareciera lo que es el catolicismo, protestantismo, etcétera. Vamos a ir escuchando un poquito porque aquí la actitud de Minor es hipócrita porque se cree sabio y se confía mucho en los hombres y en las sociedades bíblicas, cuando en realidad debemos ser guiados por el Espíritu Santo para poder conocer, discernir de que lo que está escrito a día de hoy es correcto, ¿no? O no es correcto. Eso lo da el Espíritu Santo. ¿Usaban los primeros cristianos? El testimonio de la Septuaginta, otra vez repetimos, la Biblia de los cristianos no era la Septuaginta. Porque cuando Quinta, no sé qué, no sé cuánto, tanto para católicos como para protestantes o lo que sea. Nos debemos de ceñir a la palabra de Dios, a lo que está escrito, no a palabras quinta, no sé qué, no sé cuánto. Eso que no aparece en la palabra de Dios, para mí no vale. Esas filosofías, esa teología, esa apología, para mí no vale. Así anda. Y aparte, pues ahí las caras que ponen y las memes, eso se nota que no tienen el Espíritu Santo, de que solamente confían en los hombres, en la historia de los hombres. La palabra de Dios, si la leemos sin la presencia del Espíritu Santo, la leemos como un libro, como una historia bonita, y la gente que la lee sin el Espíritu Santo simplemente la ven como una historia. Hay muchos que la ven como una historia horrible, otros como una bonita historia. Pero bueno, nosotros decimos Septuaginta, estamos apelando a la idea de los 72 traductores. Pero ¿qué pasa? Que los 72 traductores solamente tradujeron el Pentateuco. Es que... Pero en la Biblia Dios habla hoy. Dios habla hoy. Vamos a ver. En el 66. Una Biblia que se publicó en el 66. Una Biblia que se publicó en el 66. Que se fue modificando hasta el 96. Una Biblia que tiene la Iglesia Católica también. Que después dicen que no tienen Biblias protestantes. Porque en realidad es esa. No, si nosotros no tenemos Biblia protestante. No, pues la Biblia, Dios habla hoy, según es una Biblia creada por la Sociedad Bíblica Protestante y la tiene la Iglesia Católica. Biblia de estudio católica. Pero bueno, no vamos a eso. Uy, que no veo ni torga. ¿Cuál es una Biblia aprobada 100% con el copyright de las Sociedades Bíblicas Unidas? Aprobada por la Sociedad Bíblica Unida, el copyright. Ya. Y eso viene del Espíritu Santo. No. Porque una Biblia que tiene muchas cosas, aparte de lo de Génesis hasta Apocalipsis, le meten más cosas, no es. Lo que vais a oír no está en hebreo ni está en nada. Dice lo siguiente: dentro del Antiguo Testamento, la tradición cristiana primitiva reconoció otros libros conocidos como
deuterocanónicos. Ya. Ya no más. A ver si a pronunciar las cosas me... Deutera. Deutera. Ya que, perdón. Deuterocanónicos, esto es lo que dicen, que son párrafos añadidos y todo eso. Los deuterocanónicos o libros deuterocanónicos son textos y pasajes del Antiguo Testamento considerados por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y las iglesias ortodoxas orientales como canónicos, que no están incluidos en la Biblia hebrea y son considerados por judíos y protestantes como apócrifos. Estos textos y pasajes, muchos de los cuales fueron escritos originalmente en hebreo, se originaron entre el 300 acá. Esto es lo que dicen ellos. Yo no estoy negando de que Judith, primera y segunda Macabeo, tal, no estén dentro de la palabra de Dios. Yo nunca lo he negado. Yo no he dicho, pues no, esos libros no. Nunca lo he negado. Ahora, estos comentarios solamente ya se refiere al catolicismo. Considerados por catolicismo. A mí lo que digan, tanto el católico como el protestante, en su filosofía, teología, apología, me da igual. Porque la teología no es buscar la verdad. La verdad se busca por medio del Espíritu Santo, que es el que te da la verdad. Deuterocanónicos. Y además con el tono... No, eso no es predicar el Evangelio. Que se hallan presentes en la versión griega del Antiguo Testamento, conocida como Septuaginta. De tu quinta, ¿no? Quinta creo que es eso. No nos ha encontrado. ¿Cómo es? Septuaginta. Testamento, conocida como Vamos a ampliar porque es que yo no lo escucho bien. Bueno, es lo mismo. Eso de su quinta, no sé qué, eso es ideas de catolicismo, ¿no? Septuaginta. ¿Qué más nos dicen las sociedades bíblicas unidas? Esa ya no es Dios habla hoy. Libros deuterocanónicos. Se llaman deuterocanónicos, o sea, del segundo canon, los libros de Tobit, Judith, primera y segunda de Macabeo, Eclesiástico, Sabiduría, Baruch y algunos pasajes adicionales de Esther y Daniel. Esther viene... sobre la reina de Esther, ¿verdad? La reina de Esther. Eso yo lo tengo en la Biblia. Que diga que se ha negado el libro de Esther es mentira. Conocemos la vida de Esther. Daniel, estos libros no se encuentran. Sí, y Daniel también se encuentra de Esther y Daniel dicen que no se encuentran. Pues sí, se encuentran. Y se encuentran desde que se hizo la palabra de Dios y hasta en hebreo. Si vamos a la palabra de Dios, claramente desde Génesis hasta Apocalipsis está escrito en hebreo. Y en los pergaminos antiguos está también escrito Esther y Daniel. Que digan esta gente que no, mienten. Cualquiera que diga que no,
están mintiendo, porque Daniel y Esther aparecen en las escrituras antiguas, en los pergaminos, papiros. Daniel, estos libros no se encuentran en la Biblia hebrea. Que no, está mostrado que sí. Y más, ojo, porque Esther, la reina Esther, era la reina de Israel, puesta por Dios, que reinaba con su marido, con su esposo, pero ella tenía el propósito de Dios de reinar para los judíos. Tal y como la fijaron los rabinos judíos a finales del siglo I de la era cristiana. Pero, eso es mentira. Pero forman parte de la versión griega llamada Septuaginta. Ve, ya van al griego, pero van a lo griego, no. Los libros de Esther y Daniel, antes que aparecieran los griegos, ya estaba en hebreo. Porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, no en griego. Cuando se escribió en los pergaminos, se escribió en hebreo, no en griego. Como quieren alegar también. Ahora quieren alegar que el Antiguo Testamento, una parte se escribió en griego, y eso es mentira. Está escrito en hebreos. Que después los griegos escribieran alguna parte que otra en griego, vale, pero que el Antiguo Testamento todo ha sido escrito en hebreo, tanto también Daniel como Esther. Hecha probablemente a partir del año 250 antes de Cristo. Y escucha esto. Y que fue la versión usada en un principio por los judíos de habla griega. ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? No te equivoques. Y más con lo firme que eran los judíos hacia los gentiles en aquel tiempo. Y por los primeros cristianos. Esto me lo dice. El Antiguo Testamento fue escrito solamente para los judíos. Todo gentil que quería pertenecer a Dios debía convertirse al judaísmo. Así que los griegos, por mucho que bla 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 bla, o por mucha esta gente que bla 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 bla, el griego que quería pertenecer a Dios se tenía que convertir al judaísmo. Y tenía que leer la palabra de Dios en hebreo, sí o sí. Sí o sí. Como iba diciendo, sí, hasta Malaquías. Desde Génesis hasta Malaquías es Antiguo Testamento, ¿no? Pues eso fue primeramente escrito en hebreo. Todo el Antiguo Testamento fue escrito. Y el que quería leerlo, lo tenía que leer sí o sí en hebreo. Y si no sabía, aprender hebreo, que lo cabía. Las sociedades bíblicas unidas que hacen las Biblias protestantes. Sí, Biblias unidas, pero en el tiempo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no había sociedades bíblicas. En el Antiguo Testamento no había cristianos, aún. En el Nuevo Testamento el cristianismo aún no existía. Empezó el cristianismo después, cuando los apóstoles fueron a Antioquía y le llamaron por primera vez cristianos. Si tú me dices que esta información es falsa, entonces me estás diciendo que los académicos que hacen la Biblia de los protestantes son unos ignorantes que ni siquiera saben la historia de la Biblia que a ellos les pertenece. O sea, les traducen la Biblia a ustedes, personas ignorantes que no saben de Biblia.
¿Qué Biblia usaba? Este mucho sabe, llama ignorante a otros, pero no tiene ni idea de la palabra de Dios. Y nunca me ha dado, ni nunca me ha refutado todo lo que le he comentado. Mucho bla, bla, bla. Es lo típico del catolicismo, es típico de muchos protestantes también, es típico de gente que se fían en los libros, igual que los libros esos llamados supuestamente cristianos, que son copias e ideas, pensamientos de hombres. Sí, que a lo mejor ponen algún versículo que otro, pero después tienen un pensamiento distinto. Si yo cojo ahora un supuesto libro cristiano y le pongo versículos, no estoy dando nada nuevo, sino que estoy dando lo que ya la palabra de Dios habla. Eso no es un libro cristiano, eso es un libro creado por mí, no es un libro creado por el Espíritu Santo. No nos fiemos de las sociedades bíblicas, dejémonos de guiarnos por los hombres y pidamos a Dios que nos dé el Espíritu Santo, que es nuestra guía. La palabra de Dios es muy, muy, muy clara. Es muy clara. Isaías 6, del 11 al 14. Entonces su pueblo se acordó de los días antiguos, de Moisés. ¿Dónde está el que los sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso su Santo Espíritu en medio de ellos, el que hizo que su glorioso brazo fuera a la diestra de Moisés, el que dividió las aguas delante de ellos para hacerse un nombre eterno, el que los condujo por los abismos? Como un caballo en el desierto, no tropezaron, leer más. Como a ganado que desciende al valle, el Espíritu del Señor les dio descanso. Así guiaste a tu pueblo, para hacerte un nombre glorioso. Versículos guía del Espíritu Santo. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Los hombres no nos guían, es el Espíritu Santo. Por eso las sociedades bíblicas pueden escribir lo que quieran, pero la única palabra escrita llena del Espíritu Santo es la palabra de Dios, lo que llamamos a día de hoy Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Mateo 4:1. ¿Qué coincidencia es? Lucas 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y si seguimos, siempre el Espíritu Santo nos lleva, nos guía. Y ya he visto un plátano ahí, me entra hambre. Si hablo con una voz un poquito baja o decaída es por hay esta enfermedad que ahora no me acuerdo el nombre. Fibromalgia o fibromalgia. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque es nuestra guía, es quien nos guía, es quien nos convence. Sin el Espíritu Santo yo me voy a creer todo lo que me diga las sociedades bíblicas, como le pasa a este hombre, como le pasa a la mayor parte de los católicos, a muchos protestantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y para tener el Espíritu Santo como guía, no solo sobra con pedírselo a Jesús, no solo es suficiente con pedírselo a Dios. Debemos tener esa relación todos los días con Dios, para que nos renueve todos los días. Y es orar, la oración, no dos o tres veces en misa o en reuniones, sino todos los días en casita o donde estemos, 2 veces al día como mínimo. Una por el día, sea una por el día y otra por la noche. Y si podemos hacer más, mejor aún, porque esa es la relación. Y así Dios nos da el Espíritu Santo como la guía. Es una promesa.